Muy buenos días. En nuestra asignatura de oferta turística internacional, tema número 1, el producto turístico, en su primera parte, veremos las características que tiene el producto turístico partiendo del mercado turístico y las características que conllevan y que contemplan la oferta y la demanda turística. El mercado turístico está constituido por la oferta turística y la demanda turística. Es decir, ofertantes y demandantes de un producto turístico. En el mercado turístico se reúne la oferta y la demanda turística. ¿Cómo está constituida la oferta turística? El primer componente, y lo que muchos autores han llamado la materia prima del turismo, está constituido por los atractivos turísticos. Y nosotros podemos clasificar a los atractivos turísticos en atractivos turísticos naturales, atractivos turísticos culturales y atractivos turísticos especiales. A este primer gran grupo de atractivos turísticos naturales están constituidos por todos aquellos sectores espaciales, físico-espaciales, donde se tiene la menor intervención de la mano del hombre. Es decir, de que será un atractivo turístico natural todos aquellos atractivos que nos presenta la naturaleza. Pero hay un elemento fundamental que se tiene que tomar en cuenta y es que deben estar lo menos disturbados posibles. Es decir, que si el turista se va a trasladar de su lugar de residencia habitual, lógicamente que va a querer ver atractivos naturales con la menor intervención de la mano del hombre. Dentro de estos, por ejemplo, podemos observar montañas, ríos, lagos, lagunas, bosques, bosquecillos, áreas protegidas, observación para la fauna, observación para la flora, playas, cavernas, etc. Es decir, estos atractivos tienen que estar en lo posible lo menos impactados ambientalmente. Es por eso que dentro de los atractivos turísticos naturales prevalece mucho aquellos que hoy denominamos los atractivos ecoturísticos, ¿no? Que turísticamente son ecológicos y que generalmente se encuentran en áreas protegidas, es decir, en áreas de conservación, porque esto también hace de que no exista mucha intervención de la mano del hombre que los puedan transformar. Lógicamente que un producto turístico de naturaleza, cuando no existe casi la intervención de la mano del hombre, van a ser sectores casi vírgenes, ¿no? Ahí tenemos islas, tenemos cayos, tenemos selvas,
manglares, etcétera, donde la mano del hombre muy poco ha podido transformar, entonces lógicamente que se van a convertir en atractivos turísticos de una gran, de atractivos turísticos naturales de una gran trascendencia e importancia. Luego tenemos los atractivos turísticos culturales. Estos atractivos turísticos culturales están ubicados generalmente y son el resultado, ¿no?, de la intervención de la mano del hombre, donde el ser humano ha plasmado todas esas características que puedan ser trascendentes y que puedan ser interesantes a los ojos de las personas foráneas. Y son personas foráneas aquellas que no son residentes en los lugares donde se encuentran. Los atractivos culturales están clasificados y hay muchísimas clasificaciones que se dan de los atractivos turísticos culturales, desde aquellos vestigios de civilizaciones antiguas, ¿no? En este caso serán ruinas, pueden ser vestigios de culturas antiquísimas y que han dejado como un legado de su paso por nuestro mundo, sus construcciones, sus monumentos, sus santuarios, etcétera. También dentro de los atractivos culturales tenemos los museos, tenemos las tradiciones, tenemos la danza, tenemos el folclore e inclusive en muchos casos la propia convivencia diaria que puedan tener poblaciones pequeñas que sean atractivas ante los ojos de los extraños, ¿no? Tal vez hay pueblos donde todavía se mantienen vivas las tradiciones culturales, el comercio, el trueque, la vestimenta, que forma parte de su diario vivir, pero que en el fondo son interesantes y que son atrayentes ante los ojos de los visitantes. También pueden ser y son atractivos culturales las ciudades modernas, ¿no? Es decir, todo ese equipamiento que las hacen que sean ciudades cosmopolitas, con rascacielos, con autopistas, etcétera, sí son atractivos turísticos de carácter cultural. Entonces, en este segundo grupo de los atractivos turísticos culturales, vemos de que están constituidos por todos aquellos que han sido realizados por la mano del hombre. Luego tenemos los atractivos turísticos especiales. Estos atractivos turísticos se caracterizan fundamentalmente porque fueron creados exclusivamente para el turismo. Y entre ellos tenemos los parques temáticos. Por ejemplo, Disneylandia ha sido creado exclusivamente para atraer turistas, ¿no?, visitantes. Y lo mismo podemos decir en el caso de ciertos sectores en Cancún. En sí son complejos turísticos que, siendo pequeños puertos de pescadores, originalmente fueron espacios físicos ocupados por pequeñísimas poblaciones de pescadores que se dedicaban a la pesca en todo el sector, pero esos han sido movidos o ahí se han construido las grandes infraestructuras hoteleras y de recreación para actividades
realizar actividades de playa, deportes acuáticos, etcétera, ¿no? Entonces, la gran diferencia es que dentro de los atractivos turísticos especiales, estos fueron creados exclusivamente para el turismo. En cambio, los culturales lo que hace es de que el turismo se beneficia de aquellas características o legados culturales que se tienen y que son aprovechados por el turismo, ¿no? Por ejemplo, la existencia de ruinas de civilizaciones antiguas. Entonces, el turismo aprovecha de aquello. Esos sectores pueden tener servicios básicos, tienen servicios básicos de luz, agua, alcantarillado. Y en el fondo, es decir, el turismo aprovecha de esas ruinas que están, y por lo general están muy próximas a las grandes ciudades. Ahora también las grandes ciudades, especialmente aquellas que tienen un legado cultural muy antiguo, lo que se han logrado es de que se mantengan los cascos históricos de las ciudades antiguas, especialmente en todo el continente europeo, las ciudades medievales, ¿no? Que desde la época de los romanos y la invasión de los romanos a casi todo el continente europeo, han logrado de que puedan, es decir, conservarse esos vestigios de las civilizaciones antiguas y se las denominan como cascos históricos, y alrededor de los cascos históricos, es decir, que mantienen esas características de originalidad, y en muchos de los casos también han sido restaurados estos monumentos. Entonces se han construido las ciudades modernas y las ciudades cosmopolitas. Entonces los cascos históricos en casi todas las ciudades y en las grandes y medianas y pequeñas ciudades europeas, lógicamente que van a formar los atractivos turísticos culturales, ¿no? Entonces decíamos de que es fundamental que existan, es decir, atractivos turísticos, que es la materia prima del turismo, y estos están constituidos por atractivos naturales, atractivos culturales y atractivos turísticos especiales. Luego, otro componente de la oferta turística es la planta turística. Y la denominación de planta turística corresponde principalmente a la corriente europea y a la corriente escolástica americana, ¿no? Que estudia el turismo. Entonces, la planta turística está constituida por transporte turístico, alojamiento turístico, la parte de alimentación, la parte de recreación y de servicios de apoyo. Lógicamente, tiene que esta planta turística está destinada exclusiva o principal o exclusivamente para ser utilizada por los turistas. Pero la planta turística siempre ha estado apoyada, ¿ya? En este caso, en la infraestructura urbana existente para la población local. Exceptuando, si vemos en el caso de los atractivos turísticos especiales, que estos han sido construidos desde los servicios básicos, luz, agua, alcantarillado, redes de transporte, etcétera, exclusivamente para el arribo de turistas. En cambio, en el resto de atractivos, en este caso especialmente los culturales, por ejemplo, estas grandes ciudades se han construido para sus habitantes, para su población local, y el turismo aprovecha de aquello. Y en ese caso, pero sí va a existir alojamiento, que serían establecimientos de alojamiento en cualquiera de sus categorías, que pueden ser hoteles, pueden ser hoteleros, extrahoteleros, alimentación, y lógicamente que la parte de la recreación para el turismo, ¿no? Dentro del transporte muchas veces no se puede hacer una diferenciación si el transporte, en el caso del transporte aéreo, por ejemplo, es exclusivamente para turistas, que te van a trasladar turistas, o también puede ser para población local. Será exclusivamente para turistas cuando los vuelos sean vuelos charter.
Es decir, el charter significa que son vuelos alquilados y que las grandes operadoras, los grandes tour operators, son los que alquilan aviones para trasladar a sus turistas entre uno y otro destino turístico. Lo mismo va a ocurrir con el transporte terrestre, ¿no? Hay buses exclusivamente adaptados que los grandes tour operadores o los operadores receptivos, también si son, dependiendo del tipo de empresas, estos transportan exclusivamente a sus turistas. Pero también hay otra clase de turistas que no compran un paquete todo incluido. Es decir, el paquete turístico te incluye todos los servicios: transporte, alojamiento, alimentación, recreación, visitas a los museos, visitas a los atractivos turísticos por un solo precio, y son servicios estandarizados. Hay otro tipo de turistas, que es aquel turista que se desplaza por cuenta propia. Es decir, no contrata servicios turísticos, pero sí va a contratar un servicio suelto, que es, por ejemplo, el alojamiento. Va a comer donde pueda, va a visitar los lugares que le interesan, ¿no? E inclusive puede montarse en el transporte público. Hay también otro tipo de transporte terrestre que está destinado exclusivamente a los turistas, y son los turibuses. Los turibuses son buses adaptados exclusivamente para que los turistas puedan hacer visitas rápidas a los diferentes atractivos turísticos que cuentan las ciudades, especialmente esas ciudades que tienen un carácter de ser ciudades que reciben un buen número de turistas. Entonces se compran los servicios turísticos del turibús, un billete que, dependiendo del país y el destino, entonces uno toma el turibús y el turibús sigue rutas fijas, ¿no? Inclusive hay algunas opciones en las cuales uno puede bajar en un lugar, en un atractivo turístico citadino que le interese mucho o casi muy próximos a las ciudades, dependiendo las rutas que sigan los turibuses. Uno puede bajar, ver, quedarse más tiempo y tomar el siguiente bus sin tener que pagar una adición. Todo va a depender en este caso de la oferta turística que tengan los prestadores de servicios turísticos. Y lógicamente que la recreación, es decir, si el turista sale de su residencia habitual y se va a trasladar es decir, se va a trasladar 500 kilómetros, 1000 kilómetros, 2000 kilómetros, sí, lógicamente que va a ir a recrearse. Y la parte de la recreación tiene que estar muy bien organizada, porque eso es lo que determina justamente el funcionamiento de la planta turística. Y lo que se busca es de que el turista permanezca el mayor tiempo posible en el destino turístico. Y en este caso, las actividades de recreación, que también son llamadas actividades lúdicas, ¿no? De recreación. En este caso, dependiendo el tipo de atractivo turístico, es decir, cada atractivo turístico tiene que crear sus actividades turísticas, que en el fondo son actividades recreativas. Y lógicamente que van a existir también servicios de apoyo, ¿no? Un sinnúmero de servicios de apoyo que hacen lógicamente a esa oferta turística. Dependiendo, por ejemplo, pueden haber teatros, escenarios, actividades recreativas de noche, discotecas, que no están solamente, es decir, o son aperturadas exclusivamente para los turistas, sino también es para la población local, ¿no? Pero el turismo se aprovecha de estas instalaciones y de estos servicios para poder incorporarlos dentro de su oferta. Es decir, la oferta turística, recapitulando, está formada por atractivos turísticos y por la planta turística. Ahora vamos a ver el componente de la demanda turística. En este caso, la demanda turística está constituida por los turistas. Hay dos tipos de demandas turísticas: la demanda turística real y la demanda turística potencial.
La demanda turística real tiene 3 atributos fundamentales. El primero, que estas personas tengan que tener recursos económicos. Es decir, para poder calificar a ser turista, y decíamos turista es la persona que sale de su residencia habitual por más de 24 horas, habiendo generado los recursos económicos en el lugar de residencia habitual y gastados en el destino turístico. Entonces, el primer elemento es recursos económicos. Por eso que la demanda turística está constituida por un segmento, ¿ya?, o nicho de mercado con personas que tienen recursos económicos. ¿Y cómo podemos nosotros establecer las características de esos recursos económicos? Cuando estas personas tienen capacidad de ahorro. La capacidad de ahorro significa que estas personas han cubierto sus necesidades básicas, es decir, vivienda, alimentación, si tienen hijos, educación, el transporte en su lugar de residencia. Gastos, la economía también los llama gastos superfluos, es decir, ropa, comprarse muebles, equipos electrónicos, electrodomésticos. Es decir, tiene todo eso, compra todo aquello y a pesar de aquello tiene una capacidad de ahorro. Y esto es debidamente es decir, justificado. ¿Por qué? El rédito individual es alto. Esto significa que los salarios son altos. Por ejemplo, si el salario, hay una persona que tiene un sueldo de 3.000 euros al mes. Entonces, sumando sus gastos, es decir, lo que gasta para el diario vivir, son 2.000 euros, pagando todas sus necesidades, su gasolina, su transporte, educación, si tiene hijos, etcétera, alimentación, todo eso. Al mes tiene una capacidad de ahorro de 1.000 euros o 1.000 dólares. Eso significa que al año va a tener 12.000 euros o 12.000 dólares para libre disponibilidad, porque ya ha cubierto todo, ha cubierto todas sus necesidades. Necesitaba comprarse un nuevo refrigerador, lo compró. Necesitaba comprar una nueva licuadora, la compró. Tiene una capacidad de ahorro de 12.000. Entonces, ¿en qué gasta ese dinero? Y tomando en cuenta, en este caso, las variables sociales, culturales, ¿no? Entonces, la mayor parte de esta gente, ese es su dinero ahorrado, lo gasta en turismo. ¿Y dónde? Es decir, ¿en qué temporada se desarrolla el turismo? Principalmente en la época de las vacaciones, determinado por las vacaciones laborales y por las vacaciones en los establecimientos de estudios, sean colegios, escuelas, parvularios, universidades, etc. Entonces, eso determina que haya una demanda turística. Es gente que tiene capacidad de ahorro. Y esta demanda puede ser una demanda internacional. Es decir, porque turistas que vienen del extranjero. Pero también hay una demanda nacional. Es decir, si nosotros vemos y hacemos una pirámide de los grupos socioeconómicos, en el caso, por ejemplo, Bolivia, vamos a ver que gran parte de la pirámide está constituida
por un grupo socioeconómico, ¿no?, que se llama clase media baja, porque esa gente solamente genera recursos económicos para la sobrevivencia. Es decir, para pagar su alquiler, para su comida, para los estudios de sus hijos. Es decir, no tienen capacidad de ahorro. No tienen. Lo que ganan al mes, lo gastan para sobrevivir. Luego tenemos una clase media alta, que aquí sí, ya de alguna manera tienen salarios mucho más altos y les permite de alguna manera tener cierta capacidad de ahorro. No será mucha, pero tiene capacidad de ahorro. Y luego tenemos una clase económicamente alta, que a estos los podemos llamar ricos. Es decir, que tienen una capacidad de ahorro muy buena. Entonces, desde el punto de vista de la demanda turística, para nosotros demanda turística será esa clase media alta y la clase alta económicamente. El resto no tienen capacidad de ahorro ni tienen capacidad para poder viajar y en este caso para poder ser turistas. El segundo elemento, el tiempo libre. Es decir, van a haber personas que teniendo los recursos económicos y una capacidad de ahorro muy buena, no tienen tiempo libre. Es decir, que trabajan de lunes a lunes. Y en vez de que sus vacaciones, porque las vacaciones son pagadas, ¿no?, la filosofía, en este caso del tiempo libre, son las vacaciones pagadas. Hay personas que no quieren sacar vacación y su vacación la suman a un sueldo extra. Entonces no tienen tiempo libre. Tienen recursos económicos, pero no tienen tiempo libre. Entonces, estas personas tampoco son o conforman los demandantes de productos turísticos. Tienen recursos económicos, sí, pero no tienen tiempo libre. Y el tercer elemento, la motivación. Hay gente que puede tener muy buenos recursos económicos altos y una capacidad de ahorro alta. Tienen tiempo libre, ya porque tienen vacaciones, pero no les gusta viajar. Entonces, estas personas, si no les gusta viajar, lo que sí se puede, porque tienen recursos económicos, tienen tiempo libre, lo que aquí se hace y lo que se trabaja, y lo que trabaja, en este caso, el marketing turístico y la parte de la publicidad turística, es la motivación. Motivarlos para que seleccionen, ¿no?, el destino turístico. Entonces, cuando tenemos los tres atributos, recursos económicos, tiempo libre y motivación para viajar, decimos, esta es una demanda real. Tienen una buena capacidad de gasto turístico, tienen tiempo libre, tienen motivación. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es trabajar la motivación en vez de que se vayan al África, que se vengan a Sudamérica, por ejemplo, como destino turístico. Y luego tenemos una demanda potencial. Y decíamos, esta demanda potencial tiene recursos económicos, es decir, tiene capacidad de ahorro. Esta demanda turística tiene tiempo libre, dispone de tiempo libre, pero no tiene motivación, es decir, no les gusta viajar. A pesar de que, por eso decimos, es una demanda potencial, porque tienen recursos económicos, tienen tiempo libre. Y nosotros podemos trabajar la parte motivacional, lo mismo que aquí arriba. Esta es gente que tiene recursos económicos, en una demanda real, tiene recursos económicos, tiene tiempo libre, tiene motivación. Entonces nos interesa a nosotros trabajar esa motivación, como decíamos, en vez de que vayan al África, que vengan a Sudamérica, en un turismo internacional. Y en un turismo nacional, a los paseños, en vez de que vayan de vacaciones a Santa Cruz como actividades turísticas,
podemos motivarlos a que vengan a Cochabamba, a que vengan a conocer y a disfrutar de la oferta turística cochabambina. Entonces, esos son los dos grandes componentes de la demanda turística. La demanda turística real y la demanda turística potencial.